Esta es la historia de Lot, un hombre justo y fiel, que vivió en tiempos donde la maldad y el pecado dominaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot, conocido por su hospitalidad y respeto hacia Dios, enfrentó decisiones difíciles que probaron su fe y carácter. Acompañado de su esposa y sus dos hijas, Lot protagonizó una de las narraciones más conmovedoras de la Biblia, marcada por la intervención divina y las consecuencias de la desobediencia. Su historia nos invita a reflexionar sobre la fidelidad, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. La ciudad de Sodoma respiraba decadencia en cada rincón. Sus calles estaban atestadas de un bullicio constante, mezcla de comercio, fiesta y secretos oscuros que apenas se ocultaban tras los muros de piedra gastada. Lot, sobrino de Abraham, había llegado a esta ciudad con esperanzas de prosperar. No porque fuera insensible al pecado que la rodeaba, sino porque veía en sus oportunidades un medio para proteger a su familia. Lot era un hombre justo, pero también pragmático. Había elegido Sodoma cuando él y Abraham decidieron separarse, no porque su corazón resonara con la corrupción del lugar, sino porque la tierra alrededor era fértil y prometía prosperidad. Su esposa, cuyo nombre parecía borrado por el tiempo, miraba con desconfianza aquella elección, pero había aprendido a confiar en el juicio de su esposo. Sus hijas, dos jóvenes en plena flor de su juventud, se habían acostumbrado al bullicio de la ciudad y encontraban en sus fiestas una distracción peligrosa. Sin embargo, en el interior de Lot había un constante conflicto. Mientras trataba de llevar una vida íntegra, el peso de la maldad que lo rodeaba crecía cada día. En las plazas se discutían negocios turbios, en las esquinas, los gritos de la injusticia eran ignorados. Los hombres y mujeres de Sodoma se entregaban a pasiones desenfrenadas, sin temor ni límites. Lot observaba todo esto, sintiendo cómo la oscuridad de la ciudad comenzaba a amenazar su propia alma. Aquella noche en particular, el cielo estaba cubierto de nubes, como si incluso las estrellas se hubieran apartado del espectáculo de Sodoma. Lot se encontraba en la entrada de la ciudad, una costumbre que había adoptado como juez y consejero. Era una manera de imponer algo de orden en un lugar que parecía regirse por el caos. Los comerciantes pasaban junto a él, algunos inclinando la cabeza en respeto, mientras otros murmuraban insultos apenas audibles. Lot sabía que no era amado por todos, pero eso no lo desanimaba. Había hecho de su propósito mantener su integridad, sin importar cuán difícil fuera. Fue en medio de esta rutina que dos hombres aparecieron en el horizonte. Sus figuras eran imponentes, y aunque vestían ropas sencillas, había algo en su presencia que exigía atención. Lot se levantó de inmediato, inclinándose ligeramente en señal de respeto. No sabía quiénes eran, pero su corazón le susurraba que no eran visitantes comunes. Señores, los invito a mi casa, dijo Lot con firmeza pero con humildad, inclinándose más profundamente esta vez. La noche aquí no es segura para forasteros. Los hombres intercambiaron una mirada que parecía contener un diálogo silencioso. Finalmente, uno de ellos asintió. Nos quedaremos en la plaza, respondió uno de los hombres con voz serena, pero cargada de autoridad. Lot se sintió invadido por un temor que no pudo explicar. Algo en su interior le decía que debía insistir, que dejar a estos hombres fuera significaría exponerse a una calamidad más grande de lo que podía imaginar. Por favor, no lo hagan, suplicó, avanzando un paso hacia ellos. Mi hogar es humilde, pero es seguro. Permítanme ofrecerles alimento y descanso. Finalmente, los hombres cedieron. Lot los condujo a su casa, donde su esposa preparó una comida sencilla pero abundante. Sus hijas miraban a los extraños con curiosidad, pero también con un respeto instintivo. Había algo en su porte que hacía imposible tratarlos con familiaridad. Mientras cenaban, la tranquilidad de la noche fue interrumpida por un ruido creciente. Afuera, un grupo de hombres se había reunido, sus voces elevándose en un canto siniestro. Lot se levantó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieren?, gritó desde la puerta, tratando de ocultar su temor. Entréganos a los hombres que han entrado a tu casa. Respondieron desde la multitud. Queremos conocerlos. La palabra conocer no era inocente. Lot lo entendió de inmediato, y una ira mezclada con desesperación se apoderó de él. Se volvió hacia los visitantes, que permanecían tranquilos, como si todo lo que sucedía fuera un espectáculo predecible. No hagan esto, gritó Lot, abriendo la puerta lo suficiente para salir y cerrar tras de sí. Estos hombres son mis invitados. No deshonren mi casa ni mi hospitalidad.
La multitud, lejos de calmarse, comenzó a empujar contra la puerta. Lot sintió que estaba perdiendo el control. Los hombres dentro de la casa seguían en silencio, pero sus ojos brillaban con un fuego que no era humano. El caos estaba apenas comenzando. La tensión en la casa de Lot se sentía como un aliento pesado en el cuello. Los golpes en la puerta eran cada vez más violentos, y las voces de los hombres afuera se transformaban en gritos enfurecidos. Lot se apoyó contra la madera, cerrando los ojos por un instante. No podía permitir que esta multitud cruzara el umbral. Adentro, los dos visitantes permanecían serenos, como si la amenaza no los inquietara. Lot los miró de reojo, buscando algún indicio de miedo o preocupación en sus rostros, pero no encontró nada. Había algo en ellos que lo desconcertaba profundamente. Una calma sobrenatural, una autoridad que emanaba sin esfuerzo. ¿Qué clase de hombres son estos?, pensó, mientras su mente buscaba desesperadamente una solución. Lot se giró hacia la multitud, abriendo apenas la puerta para enfrentarlos nuevamente. «Hermanos míos, les ruego que no hagan esto», gritó con la voz entrecortada, tratando de sonar firme. La multitud respondió con una carcajada que lo hizo estremecer. «Apártate, Lot», gritó uno de ellos, un hombre de rostro duro y mirada cargada de desprecio. «¿Quién te crees para decirnos lo que podemos o no hacer? ¿No vives entre nosotros? Tú no eres mejor que nosotros». Lot tragó saliva. Sabía que había arriesgado mucho al intentar hablarles con razón, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Su deber como anfitrión era proteger a sus invitados, incluso a costa de su propia vida. Desesperado, cometió un acto que le atormentaría por el resto de sus días. «Por favor, escuchen», dijo, saliendo un poco más. «Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Les ruego que hagan con ellas lo que deseen, pero no toquen a estos hombres. No cometan esta vileza». Un silencio inquietante se apoderó de la multitud. Por un momento, Lot pensó que sus palabras habían logrado calmarlos, pero pronto comprendió su error. Los hombres rompieron en carcajadas y comenzaron a empujar hacia la puerta con más fuerza. «No queremos a tus hijas. Queremos a los forasteros», rugió uno de ellos, mientras los demás coreaban con violencia creciente. Lot sintió que la situación estaba a punto de explotar. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado ocurrió. Uno de los visitantes se levantó de su asiento con una gracia que parecía casi irreal. Se acercó a Lot y, con un simple gesto, lo apartó suavemente hacia adentro. La puerta se cerró con un golpe que pareció resonar como un trueno. «Basta», dijo el hombre, su voz profunda y cargada de autoridad. Afuera, la multitud seguía gritando y golpeando la puerta, pero lo que sucedió después fue como un destello divino. Los 2 hombres levantaron las manos al unísono, y una luz cegadora atravesó la madera, extendiéndose hacia el exterior. Los gritos se convirtieron en alaridos de dolor. Los hombres que habían rodeado la casa comenzaron a tropezar y caer al suelo, llevándose las manos a los ojos. Habían sido cegados, y su furia se transformó en desesperación. «Llévate a tu familia, Lot», dijo uno de los hombres, girándose hacia él. «Ahora». Lot, aún atónito por lo que acababa de presenciar, asintió con dificultad. Su esposa y sus hijas lo miraban con ojos desorbitados, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Lot, sintiendo cómo la reverencia y el miedo se mezclaban en su voz. El otro hombre habló esta vez, su tono era tan firme como una roca. «Somos mensajeros del Altísimo. Hemos sido enviados para advertirte que esta ciudad será destruida. El clamor de su maldad ha llegado hasta los cielos, y el juicio de Dios ya no puede ser detenido». Lot sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había construido en Sodoma, todo lo que había considerado importante, estaba a punto de desaparecer. Pero más que eso, el peso del pecado de la ciudad lo golpeó como una ola, haciéndole comprender la magnitud del desastre que estaba por venir. «Toma a tu familia y sal de aquí», continuó el mensajero. «No mires atrás,
por nada del mundo. El juicio será total, y la misericordia se extiende solo hasta este momento. Lot se apresuró a reunir a su esposa y a sus hijas. Afuera, los hombres de la ciudad seguían gimiendo, tropezando unos con otros en la oscuridad de su ceguera. Pero Lot sabía que no quedaba tiempo para sentir lástima. El juicio de Dios estaba a la vuelta de la esquina, y la única esperanza de salvación era obedecer. El mensajero señaló hacia las montañas al este. Huye hacia allí. No te detengas hasta que estés fuera del alcance de esta ciudad maldita. Lot tomó de la mano a su esposa y a sus hijas, y con el corazón pesado, cruzó el umbral de su hogar por última vez. La noche que los envolvía era más oscura que nunca, pero la advertencia de los mensajeros brillaba en su mente como una llama. No podían detenerse. No podían mirar atrás. La furia divina estaba a punto de desatarse. La noche parecía devorar todo a su paso mientras Lot y su familia corrían por las calles de Sodoma. La oscuridad era densa, cargada de un silencio roto solo por los gemidos de los hombres cegados detrás de ellos. Cada paso se sentía como una lucha contra el tiempo, como si el juicio divino pudiera alcanzarlos en cualquier momento. Lot mantenía un agarre firme en la mano de su esposa, y sus hijas corrían detrás, respirando con dificultad. El aire era pesado, cargado de un olor a azufre que parecía provenir del suelo mismo. Lot sabía que no había tiempo para preguntas ni para dudas. Las palabras de los mensajeros resonaban en su mente: no mires atrás. Esa advertencia era como una espada suspendida sobre sus cabezas, una amenaza que no podía permitirse ignorar. «Y más rápido», gritó Lot, mirando de reojo a su familia. Su esposa tenía el rostro pálido, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus hijas apenas podían contener el miedo que brillaba en sus ojos. Nadie dijo una palabra, pero la desesperación en sus gestos lo decía todo. Al salir de los límites de la ciudad, el terreno se volvió más empinado y rocoso. Las montañas hacia las que los mensajeros los habían dirigido se alzaban como sombras gigantescas frente a ellos, pero Lot no podía permitirse detenerse. El viento soplaba con fuerza, como si la misma naturaleza se estuviera preparando para un cataclismo. Cada sonido, cada susurro, parecía un recordatorio de que la destrucción estaba a un paso de alcanzarlos. De pronto, el cielo se iluminó. Un destello abrasador atravesó la noche, y el rugido de algo inmenso y terrible llenó el aire. Lot no pudo evitar girar ligeramente la cabeza, pero se obligó a seguir corriendo. Sabía que esa luz no era una señal de esperanza, sino el comienzo del juicio. «No miren atrás», gritó con una voz rota por la urgencia, sin detenerse. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si el mundo mismo estuviera gritando de dolor. Una lluvia de fuego y azufre cayó sobre Sodoma, transformando la ciudad en un horno ardiente. Lot podía escuchar los gritos lejanos, las súplicas desesperadas de aquellos que habían ignorado las advertencias. Era un sonido que perforaba el alma, una mezcla de lamento y condenación. Pero no había espacio para la compasión. Lot sabía que mirar atrás sería su ruina. Sin embargo, mientras seguían avanzando, su esposa comenzó a disminuir el ritmo. Lot tiró de su mano con fuerza, pero sintió la resistencia de su cuerpo. Sus pasos se volvieron más lentos, como si el peso de lo que dejaban atrás la estuviera arrastrando. «No te detengas», le suplicó Lot, mirándola por primera vez desde que habían comenzado a correr. Ella lo miró, y en sus ojos había algo que Lot no pudo entender del todo, una mezcla de nostalgia, miedo y negación. La mujer giró lentamente la cabeza hacia atrás, como si algo invisible la llamara desde las ruinas ardientes de Sodoma. «No», gritó Lot, extendiendo la mano para detenerla. Pero era demasiado tarde. En el instante en que sus ojos se posaron sobre la ciudad destruida, el cuerpo de la mujer se tensó. Su piel comenzó a endurecerse, a perder color, hasta que su figura quedó inmóvil. En un parpadeo, su carne se transformó en sal, y lo que una vez había sido su esposa se convirtió en una estatua inerte, erguida en medio del desierto. Lot sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. Quiso detenerse,
Quiso llorar, pero las palabras de los mensajeros seguían retumbando en su mente: no te detengas. No mires atrás. Con el corazón destrozado, Lot soltó la mano que ya no sostenía carne y hueso, sino polvo y sal, y siguió corriendo. Sus hijas, al percatarse de lo ocurrido, ahogaron un grito, pero no dejaron de avanzar. El dolor de perder a su esposa lo consumía, pero Lot sabía que debía proteger a las que quedaban con vida. Sus pies seguían adelante por pura fuerza de voluntad, cada paso más pesado que el anterior. Las lágrimas caían de sus ojos, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. En su interior, luchaba contra la culpa y la desesperación, intentando convencerse de que había hecho todo lo posible. Finalmente, llegaron a un terreno más elevado, un punto donde las montañas comenzaban a rodearlos como una fortaleza natural. Lot se detuvo por primera vez, sus piernas temblando bajo el peso del agotamiento y la tragedia. Sus hijas cayeron al suelo, jadeando por el esfuerzo, sus rostros aún pálidos por el miedo. Detrás de ellos, el cielo seguía iluminado por las llamas de la destrucción. Lot se obligó a mirar hacia adelante, hacia el desierto que se extendía más allá de las montañas. Sabía que ese sería su nuevo hogar, un lugar donde empezar de nuevo, pero también un lugar que siempre estaría marcado por lo que habían dejado atrás. La promesa de salvación había venido con un precio que Lot nunca olvidaría. El amanecer se asomaba tímidamente en el horizonte, pero no traía consigo el alivio que Lot había esperado. En lugar de luz y esperanza, el cielo parecía teñido de ceniza, como si los restos de la furia divina hubieran manchado hasta el sol. Lot se sentó sobre una roca, mirando fijamente al vacío. Sus hijas estaban cerca, agotadas, abrazándose en silencio como si el contacto físico fuera lo único que podía protegerlas del frío vacío que ahora sentían. El peso de la tragedia era insoportable. Lot cerró los ojos, pero no podía apartar de su mente la imagen de su esposa convertida en una estatua de sal. Su mente intentaba racionalizarlo, pero su corazón estaba destrozado. ¿Había sido justo? ¿Acaso podía culparla? La tentación de mirar atrás había sido demasiado fuerte. La voz de los mensajeros había sido clara, pero el corazón humano es débil frente a la nostalgia, frente a la pérdida. Ella no había podido resistir, y ahora estaba perdida para siempre. Las hijas de Lot lo observaban desde una distancia prudente, temerosas de interrumpir sus pensamientos. La mayor, de cabello oscuro y mirada decidida, fue la primera en hablar. «Padre, ¿qué haremos ahora?», preguntó con voz temblorosa. Lot levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban hundidos, llenos de un dolor que las palabras no podían expresar. Miró a su alrededor, las montañas ofrecían refugio, pero también aislamiento. No había señales de vida, ni caminos visibles que los guiaran a algún lugar seguro. Todo lo que conocía había desaparecido en el fuego y la destrucción. «Seguiremos hacia las montañas», respondió finalmente, su voz grave y apagada. «Allí estaremos a salvo». La hija menor, más inocente y temerosa, dejó escapar un sollozo. «¿Y qué pasará con mamá?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lot sintió como esas palabras lo atravesaban como una lanza. Cerró los ojos con fuerza, luchando por mantener la compostura. Finalmente, se acercó a sus hijas y las tomó de las manos. «No podemos cambiar lo que ha ocurrido», dijo, aunque su voz estaba quebrada. «Solo podemos seguir adelante y honrarla viviendo. No nos queda nada en Sodoma. Solo nosotros». Las jóvenes asintieron lentamente, aunque el dolor en sus rostros era evidente. No había forma de entender completamente lo que había sucedido, no a esa edad, no después de haber perdido tanto. El camino hacia las montañas era arduo. El terreno era rocoso y resbaladizo, y cada paso parecía un desafío físico y emocional. El sol, aunque apenas visible tras las nubes grises, comenzó a quemar sus pieles expuestas. La sed y el hambre se hicieron presentes rápidamente, pero no había tiempo para detenerse. Lot sabía que debían encontrar refugio antes de que la noche volviera a caer. En el silencio del trayecto, los recuerdos de Sodoma lo acosaban.
Podía ver las calles que alguna vez recorrió, las plazas llenas de vida y las casas que se alzaban orgullosas. Pero esos recuerdos estaban manchados por la corrupción y el pecado. Sodoma no era solo un lugar, era un reflejo de las elecciones humanas cuando se alejaban de Dios. Y ahora, había pagado el precio. A medida que subían, Lot comenzó a notar señales de vida, pequeños arbustos secos, aves que volaban a la distancia. Era un indicio de que las montañas no eran tan desoladas como parecían. Finalmente, encontraron una cueva amplia que podía servir como refugio temporal. Lot inspeccionó el lugar con cuidado, asegurándose de que no hubiera peligro. Aquí estaremos seguros por ahora, dijo, dejando caer su peso contra la pared de piedra. Sus hijas se acomodaron cerca de él, abrazándose mutuamente en busca de consuelo. La cueva ofrecía una protección física, pero no podía resguardarlos de los pensamientos que los atormentaban. El silencio era casi insoportable, roto solo por el sonido del viento que soplaba a través de las grietas de las rocas. Lot se sentó en la entrada, mirando el horizonte. Desde allí, podía ver el humo que aún se alzaba donde antes estaban Sodoma y Gomorra. Era un recordatorio constante de la ira de Dios, pero también de su misericordia. Había sido salvado, pero a un costo que apenas podía soportar. Sus hijas lo observaron desde el interior de la cueva. La mayor, aunque intentaba mostrarse fuerte, no podía evitar sentir una profunda preocupación. Su padre estaba roto, y ahora ellas dependían de él más que nunca. La menor, todavía aferrada a la esperanza, murmuró: ¿Crees que alguna vez encontraremos a más personas? ¿Que volveremos a tener un hogar? La mayor no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en Lot, quien parecía perdido en un mar de pensamientos. Finalmente, habló. No lo sé. Pero pase lo que pase, debemos cuidarnos entre nosotras. Es lo único que tenemos ahora. Ambas se abrazaron en silencio, compartiendo un dolor que las unía y una incertidumbre que las aterraba. Esa noche, mientras las hijas de Lot dormían, él permaneció despierto, mirando las estrellas que apenas eran visibles a través de la entrada de la cueva. Sus pensamientos volvieron a Abraham, a los días en que caminaban juntos, soñando con un futuro prometedor. ¿Habría sabido Abraham lo que ocurriría? ¿Estaría ahora orando por él? Lot respiró hondo y levantó una plegaria silenciosa. No entendía los designios de Dios, pero sabía que debía confiar en él. Aunque su corazón estaba lleno de dolor, todavía quedaba una chispa de fe. Allí, en la oscuridad del desierto, hizo un juramento: protegería a sus hijas a toda costa y buscaría reconstruir lo que quedaba de sus vidas. El juicio había terminado, pero la lucha apenas comenzaba. Los días se volvieron indistinguibles en la cueva que Lot y sus hijas habían adoptado como hogar. El sol salía y se ocultaba, marcando el paso del tiempo, pero el silencio de las montañas y la inmensidad del desierto les recordaban que estaban completamente solos. Las provisiones que habían logrado llevar consigo eran escasas, y la búsqueda de agua y alimento se había convertido en una rutina agotadora. Lot pasaba horas en la entrada de la cueva, mirando el horizonte con los ojos perdidos. Sus hijas lo observaban desde el interior, preocupadas por el estado de su padre. El hombre que una vez había sido su protector y guía ahora parecía quebrado, atrapado en un torbellino de culpa y desesperación. Pero ninguna de las dos sabía cómo ayudarlo. Ellas mismas luchaban por encontrar sentido a su existencia en aquel lugar desolado. Una tarde, mientras recolectaban madera seca para mantener el fuego encendido, las dos hermanas comenzaron a hablar en voz baja, temerosas de que su padre pudiera escucharlas. No podemos seguir así, dijo la mayor, su tono firme pero cargado de preocupación. Papá está perdiendo la voluntad de vivir, y nosotras no podemos hacer nada para cambiar eso. La menor, que siempre había sido más sensible, se detuvo y miró a su hermana con lágrimas en los ojos. ¿Y qué podemos hacer? No hay nadie más. No hay ciudades, ni gente. Solo estamos nosotras tres. ¿Qué futuro nos espera aquí? La mayor miró hacia la cueva, donde Lot seguía sentado, inmóvil como una estatua.
Sus pensamientos se habían vuelto oscuros y desesperados. Sabía que si no tomaban una decisión pronto, su familia podría desmoronarse por completo. Debemos encontrar una manera de preservar nuestra línea familiar, dijo finalmente, bajando la voz. Si no hacemos algo, el nombre de nuestro padre desaparecerá para siempre. La menor frunció el ceño, confundida por las palabras de su hermana. ¿A qué te refieres? ¿Cómo podríamos hacer eso si no hay nadie más? La mayor la miró fijamente, su expresión seria. Por un momento, dudó en decir lo que estaba pensando, pero sabía que no tenían otra opción. Nosotras, debemos darle descendencia. Es la única forma. La menor retrocedió, horrorizada por la sugerencia. Sacudió la cabeza con vehemencia, sus ojos llenos de incredulidad. Y eso es impensable. No podemos hacer algo así. Es un pecado. La mayor suspiró, frustrada, pero también comprensiva. Sabía que su hermana estaba asustada, igual que ella. Pero el aislamiento y la soledad les habían dejado sin alternativas. Escucha, no lo hago por capricho. Lo hago por nuestra familia, por nuestro padre. Él no será capaz de tomar esta decisión, así que depende de nosotras. La menor permaneció en silencio, sus pensamientos en conflicto. Por un lado, sabía que lo que su hermana proponía iba en contra de todo lo que les habían enseñado. Pero por otro, sentía el peso de la responsabilidad, la necesidad de hacer algo para proteger lo poco que les quedaba. Finalmente, asintió con desgana, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo lo haremos?, preguntó en un susurro. La mayor se inclinó hacia ella, como si temiera que incluso las paredes pudieran escucharlas. Le daremos vino. Si está lo suficientemente cansado y bebido, no se dará cuenta de nada. Será como un sueño para él. Esa noche, mientras Lot descansaba cerca del fuego, las hermanas pusieron su plan en marcha. La mayor trajo un poco del vino que habían llevado consigo desde Sodoma, un recuerdo amargo de una ciudad destruida. Ofreció la bebida a su padre, insistiendo en que lo ayudaría a relajarse después de tantos días de preocupación. Lot, agotado y emocionalmente devastado, aceptó sin cuestionar. Bebió en silencio, sin notar las miradas nerviosas de sus hijas. Poco a poco, sus párpados comenzaron a caer y su cuerpo se relajó. Finalmente, cayó en un sueño profundo, incapaz de recordar nada más. La mayor actuó primero, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a su padre. Aunque sus manos temblaban, se obligó a seguir adelante, convencida de que estaba haciendo lo correcto por su familia. Cuando todo terminó, volvió junto a su hermana, su rostro pálido y su cuerpo temblando. «Mañana será tu turno», dijo, su voz apenas un murmullo. La menor asintió con los ojos llenos de lágrimas. No podía imaginar cómo enfrentaría aquello, pero sabía que no podía retroceder. Su hermana había tomado la iniciativa y ahora era su responsabilidad continuar. A la noche siguiente, repitieron el mismo ritual. Lot, ajeno a lo que ocurría, volvió a beber el vino que sus hijas le ofrecían, cayendo en un sueño tan profundo que no recordaría nada al día siguiente. Esta vez, fue la menor quien se acercó a él, su corazón lleno de miedo y tristeza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras llevaba a cabo lo que su hermana había planeado. Cuando todo terminó, ambas se sentaron junto al fuego, abrazándose en silencio. Ninguna de las dos habló, pero ambas sabían que habían cruzado una línea de la que no habría retorno. Habían actuado por desesperación, por amor a su padre, pero también sabían que lo que habían hecho las marcaría para siempre. Lot despertó al día siguiente sin recordar nada de lo ocurrido. Sus hijas lo miraron con una mezcla de culpa y alivio, sabiendo que habían asegurado la continuidad de su linaje, pero a un costo emocional que nunca podrían superar. El silencio volvió a llenar la cueva, un testigo mudo de los actos desesperados de una familia que había perdido todo, excepto la esperanza de sobrevivir. Los días siguientes a los actos de las hijas de Lot transcurrieron en un silencio insoportable. La cueva, que antes era un refugio seguro,
ahora se sentía como una prisión donde cada rincón guardaba secretos oscuros. Lot, ajeno a lo que había sucedido, continuaba en su rutina de vigilar la entrada y buscar algo de alimento en los alrededores, mientras las hermanas evitaban cruzar miradas entre ellas y, mucho menos, con su padre. El aire entre los tres era denso, cargado de emociones que ninguno se atrevía a expresar. Lot notaba el comportamiento extraño de sus hijas, pero asumía que se debía a la tragedia que habían vivido. En su mente, el recuerdo de Sodoma, su esposa convertida en sal y el juicio de Dios pesaban demasiado como para fijarse en los detalles. Una tarde, mientras Lot descansaba apoyado en una roca, la hija mayor rompió el silencio. Se acercó a su hermana, quien estaba sentada más adentro de la cueva, acariciando nerviosamente una rama seca. ¿Te has sentido diferente?, preguntó la mayor en un susurro, su tono lleno de incertidumbre. La menor la miró con una mezcla de sorpresa y temor. Había estado evitando pensar en lo que habían hecho, pero la pregunta de su hermana la forzó a enfrentar la realidad. No lo sé, respondió después de un largo silencio. A veces siento que algo dentro de mí ha cambiado, pero trato de no pensar en eso. La mayor asintió lentamente, mirando hacia la entrada de la cueva, donde su padre continuaba sumido en sus propios pensamientos. No podía evitar preguntarse si alguna vez descubriría la verdad, si las señales del tiempo y la vida revelarían lo que habían hecho. Con el pasar de las semanas, la evidencia de lo inevitable comenzó a mostrarse. La hija mayor fue la primera en notar los cambios en su cuerpo, su vientre empezó a hincharse y las náuseas la atacaban por las mañanas. Al principio trató de ocultarlo, usando telas más gruesas y evitando el contacto visual con su padre. Pero la menor pronto comenzó a experimentar lo mismo, y ambas comprendieron que ya no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Una noche, cuando Lot ya estaba dormido, las hermanas se sentaron juntas cerca del fuego. El brillo anaranjado iluminaba sus rostros marcados por la culpa y la preocupación. ¿Qué haremos cuando se dé cuenta?, preguntó la menor, abrazándose las piernas. Su voz temblaba, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La mayor respiró hondo, tratando de mantenerse fuerte, aunque el peso de la situación la aplastaba tanto como a su hermana. No diremos nada, respondió con firmeza. Le diremos que esto es obra de Dios, que nos ha permitido continuar con la línea familiar. No necesita saber más. La menor la miró con incredulidad. ¿Y si no nos cree? ¿Y si nos pregunta cómo ocurrió? La mayor bajó la vista hacia el suelo, sin saber qué responder. Era cierto que su plan tenía grietas, pero no veía otra opción. No podían enfrentarse a la verdad, no después de lo que habían hecho. Cuando Lot finalmente notó los cambios en sus hijas, se quedó en silencio. Era un hombre observador, pero también reservado, y sabía que los caminos de Dios eran misteriosos. Para él, la posibilidad de que sus hijas estuvieran embarazadas era desconcertante, pero no las cuestionó. Quizás era un milagro, una bendición en medio de la soledad y el dolor. El Señor obra de maneras que no comprendemos, dijo una noche, mientras cenaban en silencio. Sus palabras parecían más dirigidas a sí mismo que a ellas. Quizás esto es su forma de mostrarnos que la vida continúa, incluso en medio del juicio. Las hermanas intercambiaron una mirada rápida, aliviadas de que su padre no sospechara la verdad. Pero sus corazones seguían pesados, porque sabían que no había manera de escapar de las consecuencias de sus acciones. Meses después, la primera en dar a luz fue la hija mayor. El parto fue doloroso y prolongado, y la cueva resonó con sus gritos durante toda la noche. Su hermana la asistió como pudo, siguiendo los instintos que la situación le exigía. Finalmente, un niño vino al mundo, sus llantos llenando el espacio vacío. Le llamaré Moab, dijo la mayor con voz débil, mientras sostenía al bebé en sus brazos. Había algo de orgullo en su mirada, pero también una tristeza profunda. Sabía que este niño sería una carga tanto como una bendición. Semanas después, la menor también dio a luz. Su parto fue igual de agotador, y cuando finalmente sostuvo a su hijo, no pudo evitar llorar.
Aunque amaba a aquel pequeño ser que ahora dependía de ella, no podía borrar el peso de cómo había llegado al mundo. Lo llamaré Ben-Ammi, susurró, mirando al niño con ojos llenos de amor y culpa a la vez. Los días que siguieron estuvieron marcados por el llanto de los recién nacidos y el esfuerzo constante por mantenerlos con vida. Lot, aunque confundido por la extraña situación, aceptó a los niños como un regalo divino. Veía en ellos una esperanza para su linaje, algo que podría dar sentido a su existencia en aquel desierto. Pero para las hermanas, cada día era una lucha interna. Los rostros de Moab y Ben-Ammi les recordaban constantemente el precio que habían pagado por asegurar la supervivencia de su familia. La culpa se convirtió en una sombra que nunca las abandonaría. Así, la cueva se llenó de vida, pero también de secretos y remordimientos. Lot y sus hijas vivían con la ilusión de un nuevo comienzo, pero en el fondo de sus corazones sabían que las decisiones del pasado los acompañarían para siempre. El paso del tiempo suavizó algunas heridas, pero el peso del pasado seguía presente en la vida de Lot y sus hijas. Los niños, Moab y Ben-Ammi, crecieron fuertes y llenos de curiosidad, trayendo alegría y propósito a una familia que había tocado fondo. Sin embargo, esa misma alegría era una daga oculta en el corazón de las hermanas, que observaban cómo los niños se convertían en un recordatorio viviente de lo que habían hecho. Lot, por su parte, encontraba en los pequeños una chispa de esperanza. Aunque nunca cuestionó el origen de los niños, se aferraba a la idea de que ellos eran una señal del favor de Dios, una promesa de que su linaje continuaría. Pero su fe, aunque sólida, no era suficiente para acallar los ecos de Sodoma, que seguían resonando en sus sueños. A menudo se despertaba sobresaltado, con el olor a azufre y fuego aún vivo en su memoria. Los días en la cueva eran monótonos pero llenos de trabajo. Lot enseñaba a los niños lo que sabía sobre la vida en el desierto, como buscar agua, identificar plantas útiles y mantenerse alerta ante posibles peligros. Moab, el mayor, absorbía cada lección con entusiasmo, mientras que Ben-Ammi mostraba una curiosidad insaciable que a veces lo metía en problemas. A pesar de sus personalidades distintas, los hermanos compartían un vínculo fuerte, siendo el uno para el otro el único amigo y compañero de juegos en aquel lugar aislado. Las hermanas, por su parte, se mantenían ocupadas cuidando a los niños y procurando mantener la cueva habitable. Sin embargo, el silencio entre ellas crecía con el tiempo. Las palabras que antes compartían con facilidad ahora eran reemplazadas por miradas cargadas de significado. Cada vez que veían a los niños jugando o escuchaban sus risas, un peso invisible las oprimía, recordándoles el secreto que guardaban. ¿Crees que alguna vez entenderán?, preguntó la menor una noche, mientras se sentaban cerca del fuego, viendo a los niños dormir. La mayor tardó en responder. Sus ojos estaban fijos en las llamas, como si buscara en ellas una respuesta que nunca llegaría. No lo sé, dijo finalmente. Pero no podemos decirles la verdad. No sería justo para ellos, ni para papá. La menor asintió, aunque las lágrimas llenaban sus ojos. Sabía que su hermana tenía razón, pero el peso de su silencio era cada vez más insoportable. Cada día que pasaba sentía que la verdad se convertía en un muro que la separaba del mundo exterior y, a veces, incluso entre ellas mismas. Con el tiempo, Moab y Ben-Ammi comenzaron a hacer preguntas. Querían saber por qué vivían en la cueva, porque no había otras personas alrededor y que había más allá de las montañas que los rodeaban. Lot respondía con evasivas, diciendo que era peligroso aventurarse más allá y que su lugar estaba allí, donde Dios los había protegido. Pero las respuestas no satisfacían a los niños, especialmente a Ben-Ammi, cuyo espíritu inquieto lo llevaba a explorar más allá de los límites que su abuelo había establecido. Una tarde, mientras Lot dormía, el pequeño decidió aventurarse solo hacia un barranco cercano. Moab, al darse cuenta, corrió detrás de él, pero no pudo alcanzarlo antes de que el niño se asomara al borde. Ben-Ammi. «Vuelve aquí», gritó Moab, tirando de su brazo. Pero Ben-Ammi no se movió.
Sus ojos estaban fijos en algo al otro lado del barranco, un valle lleno de vegetación, con el destello de un río que serpenteaba en la distancia. Era un contraste impactante con el terreno árido que conocían. «Mira eso», dijo Ben-Ammi, señalando con emoción. «¿Por qué no vivimos allí?» Moab, aunque impresionado, negó con la cabeza. «Papá dice que no podemos alejarnos. Este es nuestro hogar». «Pero, ¿y si hay más gente?», preguntó Ben-Ammi, girándose hacia su hermano con los ojos brillando de emoción. «¿Y si podemos encontrar un lugar mejor?». Antes de que pudieran seguir discutiendo, una voz severa los interrumpió. «Vuelvan ahora mismo». Lot estaba de pie detrás de ellos, su rostro sombrío y su voz cargada de una autoridad que rara vez mostraba. Los niños bajaron la cabeza y regresaron junto a él en silencio. Lot los tomó de los hombros y los condujo de vuelta a la cueva, sin pronunciar una palabra. Pero su mente estaba llena de preocupación. Sabía que no podía mantenerlos allí para siempre, pero el miedo a lo que había más allá lo paralizaba. Había visto el juicio de Dios caer sobre Sodoma, y no podía evitar pensar que el mundo exterior también estaba lleno de maldad y peligro. Esa noche, Lot se sentó en la entrada de la cueva, mirando las estrellas. Su mente estaba llena de preguntas, de dudas que no sabía cómo resolver. ¿Había hecho lo correcto al traer a su familia a este aislamiento? ¿Debería haber buscado otro lugar para empezar de nuevo? Sus hijas lo observaron desde adentro, sintiendo su dolor pero incapaces de aliviarlo. Ellas mismas luchaban con sus propios fantasmas, y aunque querían ayudar a su padre, no sabían cómo hacerlo sin exponer la verdad. Moab y Ben-Ammi, ajenos a los conflictos internos de su familia, se quedaron dormidos, soñando con el valle verde que habían visto. Para ellos, aquel lugar representaba una promesa de algo más allá del silencio de la cueva, una esperanza que aún no podían comprender del todo. Pero para Lot y sus hijas, el futuro seguía siendo incierto, marcado por las decisiones del pasado y las consecuencias de su aislamiento. Aunque intentaban seguir adelante, cada paso era un recordatorio de que las cicatrices de Sodoma aún no habían sanado por completo. El descubrimiento del valle por parte de Moab y Ben-Ammi no tardó en convertirse en el tema central de las conversaciones en la cueva. Aunque Lot no decía nada, era evidente que sus pensamientos giraban en torno a lo que los niños habían encontrado. Las preguntas de los pequeños y su entusiasmo comenzaron a sembrar dudas en su mente. ¿Era correcto mantenerse encerrados en aquel refugio, lejos del mundo exterior? ¿O era hora de buscar una nueva vida en el valle? Las hermanas, aunque temían el cambio, no podían ignorar la posibilidad de que aquel lugar les ofreciera un futuro mejor. La mayor fue la primera en hablar con Lot sobre ello, esperando que sus palabras lo convencieran. «Padre, quizás debamos considerar mudarnos al valle», dijo una noche, mientras Moab y Ben-Ammi dormían. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Lot levantó la vista lentamente. Su rostro estaba marcado por el cansancio y las cicatrices de un pasado que no podía olvidar. ¿Y si el valle está lleno de los mismos peligros que Sodoma?, preguntó con voz grave. ¿Y si Dios nos está probando, esperando que sigamos confiando en este lugar como nuestro refugio? La menor, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. «Pero, padre, hemos visto el valle. Es diferente. Hay vida, agua, tierra fértil. Puede ser nuestra oportunidad de empezar de nuevo». Lot suspiró, acariciándose la barba mientras pensaba en las palabras de sus hijas. La decisión no era fácil, pero tampoco podía ignorar que los días en la cueva se volvían más duros. El agua era escasa, y los recursos que podían encontrar a su alrededor no eran suficientes para alimentar a todos, especialmente con los niños creciendo. «Lo pensaremos mañana», dijo finalmente, evitando comprometerse del todo. Al amanecer, Lot y sus hijas se levantaron temprano y, con Moab y Ben-Ammi corriendo emocionados delante de ellos, se dirigieron hacia el valle. El camino era empinado y peligroso, pero el entusiasmo de los niños parecía iluminar la jornada. Lot, aunque aún lleno de dudas, sintió una chispa de esperanza al ver el brillo en los ojos de sus nietos.
Cuando finalmente llegaron al borde del valle, el paisaje que se extendía ante ellos los dejó sin aliento. Era un contraste absoluto con el terreno árido de las montañas, una extensión verde y fértil, atravesada por un río cristalino que serpenteaba bajo la luz del sol. Árboles cargados de frutos se alzaban como guardianes del lugar, y aves de colores vibrantes volaban entre sus ramas. «Es hermoso», murmuró la menor, llevándose una mano al pecho. Lot asintió lentamente, sus ojos recorriendo el paisaje. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Dios podía estar ofreciéndoles una segunda oportunidad. «Quizás, este sea el lugar que Él ha preparado para nosotros», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Los días que siguieron estuvieron marcados por la adaptación al nuevo entorno. Lot y las hermanas construyeron un refugio improvisado cerca del río, utilizando ramas y hojas de los árboles cercanos. Aunque el trabajo era arduo, había una nueva energía en el grupo, una sensación de propósito que no habían experimentado en años. Moab y Ben-Ami, por su parte, exploraban el valle con la emoción propia de los niños. Descubrían nuevas plantas, pequeños animales y cada rincón de aquel paraíso escondido. Sus risas llenaban el aire, trayendo una alegría que comenzaba a sanar las heridas invisibles de su familia. Sin embargo, a pesar de la belleza del valle, las hermanas no podían escapar de los fantasmas del pasado. Cada vez que miraban a Moab y Ben-Ami, sentían una mezcla de amor y culpa que las atormentaba. La mayor, especialmente, cargaba con el peso de su decisión inicial. Una noche, mientras todos dormían, la menor se acercó a su hermana, incapaz de guardar más silencio. «¿Crees que alguna vez estaremos en paz con lo que hicimos?», preguntó en un susurro. La mayor tardó en responder. Miró a su hermana y luego al refugio donde dormían los niños. «No lo sé», admitió. «Pero tenemos que vivir con ello. Por ellos». La menor asintió, aunque las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Ambas sabían que no había respuestas fáciles, pero en aquel valle encontraron al menos un respiro, un lugar donde podían construir algo nuevo. Lot, mientras tanto, pasaba cada vez más tiempo en oración. Agradecía a Dios por haberles permitido encontrar el valle, pero también pedía guía y redención por el dolor que seguía arrastrando desde Sodoma. Aunque había aceptado el lugar como un regalo divino, no podía evitar sentir que todavía faltaba algo, como si su propósito no estuviera completo. Un día, mientras estaba sentado junto al río, observó a Moab y Ben-Ami jugar cerca del agua. Sus risas llenaron su corazón de una paz inesperada, y en ese momento comprendió algo que había estado ignorando: su familia no estaba perdida. Los niños representaban una nueva oportunidad, una extensión de su linaje que podría corregir los errores del pasado. «Gracias, Señor», murmuró Lot, con lágrimas en los ojos, «por permitirnos seguir adelante». El valle, aunque aún nuevo para ellos, comenzó a convertirse en su hogar. Las hermanas encontraron consuelo en el trabajo diario y en el cuidado de sus hijos, mientras que Lot se dedicaba a enseñarles todo lo que sabía sobre la vida y la fe. Poco a poco, las cicatrices invisibles de la familia comenzaron a sanar, aunque el pasado seguía siendo una sombra silenciosa. A medida que los días pasaban, la familia de Lot se aferró al valle como un lugar de redención, un símbolo de la misericordia divina. Pero también sabían que la verdadera paz solo llegaría cuando pudieran enfrentar, y quizás algún día perdonar, los actos que los habían llevado hasta allí. Así, la historia de Lot se convirtió en un recordatorio eterno del juicio, la redención y la complejidad del alma humana. Desde el valle, Lot contemplaba las montañas con la esperanza de que sus nietos nunca olvidaran de dónde venían, y con la fe de que el Altísimo los guiaría siempre en su camino. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario contándonos qué historia te gustaría ver en el próximo video. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos puedan disfrutar de estas hermosas historias bíblicas llenas de amor y reflexión. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.